CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Yo no sé cómo ocurrió, cuáles fueron las causas, por qué de todo eso, pero aquí está. Aquí está la primera investigación de cómo nació la DINA, en Tejas Verdes, ahí en San Antonio. Este es un cuento de llanto de hombres, porque los hombres lloraban. Un cuento de seres humanos quebrados, un cuento de personas que pedían que las mataran para no seguir sufriendo, porque la muerte era mejor a todo eso, y muchos murieron porque no soportaron las torturas. Fue ahí en Tejas Verdes donde los agentes de la DINA aprendieron a torturar y a matar, y lo hicieron con personas que eran unos conejillos de India, donde había prisioneras de 16 o 17 años, muchachas que las violaron una y otra vez. Ahí pasó de todo. El despertar de los cuervos, Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile, es el nuevo libro del periodista Javier Rebolledo, que sale a la luz, se lanza este sábado, el próximo sábado. Con Javier Rebolledo estamos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Desde el inicio, desde el huevo, como decían los romanos, desde el principio, ¿qué es esto de investigar? ¿Por qué no se había hecho? ¿Cómo nació la DINA? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué ahí? ¿Cuánta gente pasó por ahí? ¿Cuántos agentes? ¿Y cuántos prisioneros? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se había hecho hasta ahora? No sé cuál es el motivo. No te podría decir, porque a mí el tema me interesó desde el principio. Este fue uno de los primeros temas que reporté de violaciones de derechos humanos. Una de las primeras declaraciones que llegaron a mis manos fueron las de Tejas Verdes, y fueron tan duro lo que yo ahí leí, que me conmovió para siempre, y fue lo que me decidió a investigar temas relacionados con violaciones a los derechos humanos. Yo no lo podía creer, la verdad. Violaciones a hombres, ratones en la vagina, cera caliente, agujas debajo de las uñas, rajaduras con cuchillos corvos y después quemados, cauterizados, estiramientos como en la Edad Media, donde la muerte era la solución. Fue un trabajo largo que me interesó hacer desde hace mucho tiempo, y que, como te digo, le había quitado yo un poco, por en vulgar chileno, el poto a la jeringa, porque pensé en algún momento que no iba a ser capaz de hacerlo, justamente por la dureza de los testimonios. Durante todo el tiempo que yo reporté derechos humanos, unos 8 años, nunca me encontré con testimonios tan duros como los que me encontré en Tejas Verdes, y me di cuenta que era justamente porque este era el lugar donde los agentes se formaron, unos 400, 500 agentes, que son la primera etapa formativa de la DINA. Manuel Contreras estaba destinado en el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes. Al lado estaban las cabañas de la CUT, de la Central Única Trabajadora, en ese tiempo, que se las apropió el ejército, y a pocos kilómetros también había un parque de materiales que comenzó a funcionar a poco andar la dictadura como campo de concentración. Y estaba el subterráneo, el casino oficial. Claro, Tejas Verdes mismo, el regimiento en su casino oficial, ahí se ubicó el primer centro de tortura. Las cabañas de la CUT empezaron a recibir a los agentes. Y por otro lado estaba el campo de concentración donde estaban los detenidos. Entonces, las personas que estaban en el campo de detenidos eran llevados al subterráneo del casino de oficiales, eran torturados, y a su vez los agentes prospectos de la DINA eran llevados también desde Roca de Santo Domingo al subterráneo para aprender el arte de la tortura. Yo debo reconocer que me costó leer el libro, que no es fácil leer este libro, porque está en la brutalidad humana, que en la soledad de la lectura, porque cuando se lee uno siempre está muy solo. Había momentos en que era mejor dejarlo a un lado y seguir un momento más adelante, porque era muy difícil, y surgen personajes como Olga Letelier,
16 años, en el colegio, detenida con jumper, con el uniforme de colegio de la época, que la violaron, era virgen, tenía un pololo, pero era virgen, y la violaron una y otra vez y cuenta unas torturas terribles. Pero lo más notable es que cuando estaba tan quebrada ella, que cuando la dejaron libre, ella se aferraba a las botas de un militar porque ella no quería salir en libertad. O sea, el cambio mental total después de esta tortura brutal. La violaron no sé cuántas veces. Ella se quedó dormida, o sea, se desmayó. Creo que al cuarto o quinto persona que lo estaba violando en ese momento. Pero antes la habían torturado con objetos metálicos al interior de la vagina, en fin. Espéculos, etcétera, funcionaban doctores ahí. Y recuerdo a Mariela y a Ana, de 17 años, y a Isolina, de 16, y a Alejandra, de 17, y a Ana Becerra, que también tenía 17, o sea, una serie de niñas que sufrieron todos estos tormentos en forma impresionante. ¿Cómo entender por qué ocurrió todo esto? ¿Es que los militares estaban preparados para torturar? Porque si tú te dicen tú tortura o uno tortura, no sabría ni siquiera si tuviera la voluntad cómo hacerlo. Estaban preparados en la Escuela de las Américas. Ahí los prepararon. Posteriormente algunos de los manuales de la Escuela de las Américas se filtraron, por eso se sabe que fue centro de entrenamiento y tortura, y responde a una doctrina heredada también de Estados Unidos del extranjero, de la cortina de hierro, etcétera. Y Manuel Contreras se forma también en Estados Unidos en inteligencia y llega acá a Chile a aplicar estos tormentos. Y si hilamos un poco más fino, la tortura o lo que le hacen a estas mujeres, uno puede decir, efectivamente es una crueldad horrorosa, y lo es y nunca va a dejar de serlo, y tiene su lógica, y eso es lo peor, que es que es la misma lógica que funciona con el ejército. Si tú te fijas a un soldado cuando le dicen usted vale menos que la suela de mis zapatos, soldado, lo que están tratando de hacer es bajarle la autoestima al mínimo para que esa persona no delibere y haga caso y obedezca, ¿cierto? Y sea dócil. Cuando a una persona la violan y la llevan al límite, a lo más bajo, lo que están buscando es eso, que sea dócil, que confiese, que no tenga voluntad propia, que pierda todo lo que es suyo, en el fondo, y que ya deje de ser un militante o deje de tener la participación política que podría haber tenido, y por otro lado que tenga terror, y que muchas veces, por eso se explica que acá no los mataron a muchos, los dejaron así, que vuelvan a sus lugares de origen y digamos que se conozcan su círculo. Ese terror, lo que pasa con la gente cuando la torturan. ¿Me dejas leer? Sí, claro. Cuando la fueron a buscar y desde ahí a la habitación, otra vez todo igual. O sea, una sesión más de tortura. Sacarse la ropa ella misma, porque ya era tanto que ya ella misma se sacaba la ropa. Ya Lauchita, tú sabías ya, pues. Le decía Lauchita, todo menos los zapatos para que no te resfríe, con esa ironía. Abre la boca, el cable adentro cerraba la boca con cinta adhesiva. En la lengua el golpe de electricidad y en el pecho seco una virutilla raspando al interior. Y otra vez lo mismo, en forma de X, sobre el catre metálico, con la luz enceguecedora arriba de la cabeza, hasta ver un borrón claro. En algún momento esa noche, después de poner electricidad, de insultarla, manosearla entera, y ya sentirse otra vez lo peor, desgarrada de fatiga por dentro y por fuera, y ellos sin la menor intención de darle tregua por lo mismo, porque estaba mintiendo en todo y era lo peor, y sabía absolutamente todo. Sentía que de alguna manera ya no podían impresionarme. Y más adelante dice, volvieron, no había forma de detenerlos, las violaron una y otra vez. Luego vino el segundo, y luego el tercero, y un cuarto. Hasta ahí alcancé a contar. Después de eso, me desmayé. Y esto pasó muchas veces. Y con todas las detenidas. A todas las violaban. Eso es lo que dicen ellas. No hay ninguna que no la hayan violado. Y a los hombres también. A muchos. Y a muchos se les murieron. Había médicos que paraban y decían pare. Claro. Porque había unas máquinas portátiles para dar electricidad, generar electricidad a las personas. Correcto. Y resulta que había médicos que decían pare, se nos va a ir. O sea, había una gran cantidad de médicos ayudando. Sí, muchos técnicos en el fondo ayudando a que esto funcionara, porque la idea siempre detrás de la tortura es obtener información, con todo el horror que uno puede leer y lo que significa, el objetivo es obtener información. Entonces, si una persona se te muere, dejaste de obtener información, pues, así de simple, así de frío y así de simple. Otro relato. Las veces anteriores lo habían estirado en forma de X.
Tras su espalda, alcate metálico, helado. Sobre los ojos, una venda. La luz fuerte sobre el rostro, atenuándole bajo la bolsa de hilo ajustada al cuello con fuerza. Un cable o electrodo en el ano, pegado con cinta adhesiva, el otro en la tetilla. Finalmente, lo fueron a buscar. La sensación era como estar a 1 metro del piso, la presión terrible sobre los brazos, pero el centro del dolor era en el pecho, expandiéndose cada instante de a poco, venciendo algo, una resistencia de músculos en el interior. En todo esto aparece un personaje conocido, Cristian Lavé, Sí. por primera vez con amplios testimonios. Sí. Cristian Lavé, Sí. el exalcalde de Providencia. Sí. Vamos a hablar de Cristian Lavé cuando volvamos en un instante. Hablamos esta noche con Javier Rebolledo, es el autor del libro El despertar de los cuervos de la editorial Seibo. Es el nacimiento de la DINA, es la historia del inicio de las torturas en Chile. Así se comenzó y así se instruyó y se enseñó. Aquí hubo conejillos de indias. Y en este libro aparecen testimonios de la participación del exalcalde de Providencia, Cristian Lavé. ¿Está claro que Lavé participó? Para mí sí. Yo me imagino que para mucha gente todavía no. Después de la investigación a mí me quedó claro que sí, porque lo reconoce uno de los personajes, que es Anatolio Zárate. Cuando lo están torturando se le sale la capucha porque se corta el cordel desde donde lo tienen colgado y le ve la cara, y lo ubicaba de antes porque Cristian Lavé iba al campo de concentración a ver a los detenidos. Pero el testimonio nuevo, porque esto ya lo había relatado en una ocasión para tribunales Anatolio Zárate, pero el episodio nuevo, totalmente nuevo, es el de Patricio Salvo, que es una persona que hasta el día de hoy está vinculada al ejército, a Capredena, y que bajó al subterráneo, estoy hablando del subterráneo del casino de oficiales, donde era solo tortura, nada más que tortura, bajó y vio a Cristian Lavé en ese lugar con detenidos, torturados, y Cristian Lavé, según él, incluso le dio un tacazo en la espalda a uno de ellos. Y posteriormente lo vio yendo y viniendo al campo de entrenamiento de agentes de la DINA, que eso también era lo mismo, entrenamiento para tortura. Entonces, para mí, queda, después de esto ya, o sea, un testimonio de una víctima y un testimonio del otro lado, más toda la gente que lo vio en el campo de concentración, a mí me queda claro que Cristian Lavé participó. Esa es la opinión que yo me he formado. Cayó con el pecho sobre el piso, la capucha suelta quedó a la altura de su frente. Instintivamente giró la cabeza hacia los lados. A su derecha los vio. Estaba Manuel Contreras, el detective encargado de la comisaría de San Antonio, el subcomisario Nelson Patricio Valdés Cornejo, el doctor Victorio Orvieto, ampliamente conocido en causa de derechos humanos, una enfermera y el teniente Lavé. Eso es uno de los testimonios. Ese testimonio de Anatolio Zárate. Y dice que el día en que vio Lavé dentro del equipo torturador coincide con los relatos de los agentes de la DINA que lo tuvieron como instructor en las cabañas de Roca de Santo Domingo. Muchos, él dice, según Cristian Lavé, él estuvo ahí, no sé, muy pocos días, creo que 4 o 5 días, una semana. Sin embargo, cuando... Esto lo desmiente. Claro, totalmente. Cuando uno ve las declaraciones de distintos agentes de la DINA que estuvieron haciendo el curso de Roca Santo Domingo en distintos periodos, porque iban y se iban turnando, y muchos de ellos coinciden, porque no es 1 ni 2 ni 10, son como 20 agentes en declaraciones judiciales que dicen que lo tuvieron como profesor. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo? Alguien acá está mintiendo. Lavé además participaba en una de las agrupaciones de las brigadas más asesinas de la DINA. Claro, junto a la brigada Lautaro, que es la que se toca en la danza de los cuervos, en la brigada Mulchen, que eran operaciones clandestinas igual que Lautaro, que era guardia presidencial, por un lado, como Lautaro era guardia de Manuel Contreras y operaciones clandestinas, Mulchen era lo mismo, guardia presidencial y operaciones clandestinas. Javier, hay un diputado que va a la reelección por el Partido Renovación Nacional, por Los Ángeles, que se llama Rosauro Martínez. Sí. En este libro está Rosauro Martínez, Sí. este diputado. Sí, y viene su hoja de vida. ¿Y? Él fue en algún momento cuestionado por su participación en la DINA, lo cual él negó. Él dijo que él jamás había participado en la DINA. Yo lo cité textual, lo que él le respondió a la agencia EFE cuando lo entrevistaron. Yo nunca fui agente de la DINA, aunque sí estuve destinado a la comandancia en jefe del ejército. Correcto. Se publica en el libro su hoja de vida institucional, que la conseguí. Su hoja de vida institucional es su historia, la historia que el ejército publica de él, que escribe de él. Y ahí aparece su firma al lado de la Manuel Contreras.
y parte de la brigada Mulchen, que no es cualquier brigada, son los comandos, las personas de mayor confianza de Pinochet, y que destinados a operaciones encubiertas, que lo único que se conoce hasta ahora es el crimen de Carmelo Soria. Por lo tanto, Rosauro Martínez sabe mucho. Debiera saber mucho, igual que la B. La B dice, yo estuve en la Guardia Presidencial entre el 73 y el 78. Bueno, el crimen de Carmelo Soria fue el 76. La brigada Lautaro y los peruanos fue el 76. Orlando Letelier, donde participaron Mulchen y Lautaro, también. Entonces, si él estuvo entre el 73 y el 76, entre el 73 y el 78, perdón, como dice la B, bueno, entonces tendría que haber estado ahí. Una de las cosas que más me ha sorprendido el libro, porque el libro es completamente sorprendente en todas sus partes, es, claro, uno recuerda lo que pasa en Argentina con las abuelas de Plaza de Mayo, buscando a los niños nacidos de madres en prisión, que finalmente muchas de ellas fueron asesinadas, otras desaparecieron. ¿Qué pasó con esos niños? Los adoptaron en forma falsa y fraudulenta. Se empieza a descubrir la identidad de ellos. En Chile no hay investigación sobre esto, pero aquí está el caso, comienza a haber investigaciones, pero está el caso de Ana María Luna Barrios. Sí. Y hay una serie de antecedentes, 9 por lo menos, de mujeres que ya no están y que estaban embarazadas. Sí. ¿Qué pasó con esos niños? No se sabe. No se sabe. Son 9 mujeres que cayeron detenidas en la Villa Grimaldi y que por los testimonios de ellas mismas o de familiares se sabe que estaban embarazadas, digamos. Ahora, pueden ser muchas más mujeres. Hay mujeres en regiones también que podrían les podría haber sucedido eso. Hay madres que pudieran haber sido violadas por agente ladina. ¿Qué pasó con este caso de Ana María Luna Barrios? El caso de Ana María Luna Barrios fue contrastado con las 9 víctimas de la Villa Grimaldi y salió negativo. No corresponde a ninguna de las 9 mujeres que cayeron en Villa Grimaldi, lo que no significa mucho. Pero este era un bebé, una guagua que la dejaron en el hospital militar. Correcto. Y que una persona que trabajaba en el hospital militar se encariñó con ella y la adoptó. Primero llegó con estado de desnutrición severa. Y el rumor, porque Ana María Luna se acercó al tribunal, a la Corte de Apelaciones, porque ella siempre tuvo la duda de su origen, porque su mamá muy de derecha, y por una serie de otras situaciones puntuales. Pero el asunto es que tenía una duda muy, muy fuerte, y se acercó al tribunal. Y se encontró con que le acogieron su denuncia y se empezó a investigar. Y a lo que se llegó es que su padre, su verdadero padre, era un agente de la DINA y un guardaespaldas de Manuel Contreras, y un hombre que estaba también vinculado a una de las brigadas de mayor confianza y también vinculada al exterminio. Y en el certificado de nacimiento, porque le hacen un certificado de nacimiento falso a Ana María Luna, su certificado de nacimiento aparece firmando este caballero que es agente de la DINA como padre, madre no compareciente, y como testigo Hernán Blanch, que es un notario conocido en este momento, y una dactilógrafa de la DINA. O sea, tienes un triunvirato de puros agentes de la DINA firmando un certificado de nacimiento irregular. Por otro lado tienes a esta niña que la reciben en el hospital militar y se la dan a una funcionaria del ejército muy pinochetista, y esa funcionaria del ejército más encima había perdido a su hijo en 1973, que era un cabo de ejército en la toma de la Moneda. Vamos a hacer un alto y te voy a preguntar quién es este notario, qué papel desempeñó, que está en actividad. Hernán Blanch, muy conocido en Santiago. Estamos terminando, nos queda poco tiempo con Javier Rebolledo y había quedado la pregunta pendiente. El notario Blanch, ¿qué papel desempeña? Porque está en plena actividad este notario. Sí, pues tiene una notaría ahí en Lo Prado, una célebre notaría, la notaría Blanch. Él era jefe del área jurídica de la DINA. Es poco conocido, pero asesoraba, digamos, a todos los militares en las causas judiciales. Militares, estamos hablando de la DINA, no del ejército en general. Ese era su rol. Y a cargo de legalizar todo lo que tenía que ver con las operaciones clandestinas, empresas trucha, Elizal de Pobleta, a través de las cuales se pagaban los sueldos a los agentes de la DINA civiles, operaciones al extranjero, y etcétera. Está en plena actividad. Está en plena actividad, sí. Sí. Un civil, uno de los civiles que aparece. Aquí en este libro hay cosas increíbles. Página 291. En algún momento le sirven comida inusualmente buena, porque la comida era una porquería. Cazuela de cerdo. Feliciano conocía bien la cerda de los chanchos. En el campo estaba acostumbrado a verlos cuando su padre faenaba animales en el corral. Estas cerdas no se parecían. Chico, ¿crees lo mismo que yo? No es de chancho, le respondió, de chanchito.
Alfonso y Liz también lo sospecharon. Era carne humana. Todos en la cabaña pensaron lo mismo. Más allá del asco y los murmullos, finalmente las cucharas golpearon contra los platos. No dejaron nada. Esa es la verdad. Tenían un hambre terrible. Pese a todo eso, comieron. Sí, es terrible, sí. No está claro que haya sido así. No está claro que haya sido así. Pero eso creyeron pese a la ellos. duda, sí. Sí. Comían igual. Tenían un hambre horrorosa. O sea, no solamente eran torturas, sino que el Les exterminio daban- físico por... Mermarlo al ser humano en todo sentido. Oye, hay un personaje aquí importante, que es un militar por casualidad a lo mejor, de apellido Salvo. Sí. Él es un personaje parecido en algún aspecto a Jorgelino Vergara, en algún aspecto por esto de llegar a estos lugares de manera involuntaria y verse en situaciones que un poco no han elegido. Héctor Patricio Salvo habló. Héctor Patricio Salvo es un militar que se fue acercando cada vez más al equipo de tortura y al brazo derecho de Manuel Contreras y que vio y escuchó muchas cosas dentro del cuartel, dentro del regimiento Tejas Verdes. Y él habló para este libro uno de los personajes y contó su historia y contó todo lo que vio, todo lo que hizo también o lo que dejó de hacer. ¿Sigue vinculado al ejército? Sigue vinculado al ejército porque Patricio hoy día tuvo un accidente y es cuadrapléjico. Entonces él recibe ayuda de Capredena. Tuvo un accidente en esta época. Tuvo un accidente en esta época para la Navidad, para el 26 o 25 de diciembre. O sea, ese es un hombre que sigue vinculado al ejército durante todos los años y habló. Y es la persona que denuncia a Cristian Lavé. Se le fue el tiempo. El lanzamiento de este libro, sábado 31. ¿Dónde se va a lanzar el libro? Se va a lanzar en el Club Providencia el sábado 31 de agosto a las 19 horas. Es el mismo lugar donde lanzó su libro Miguel Krasnov con la anuencia del alcalde Cristian Lavé. Bueno, y ahora las cosas han cambiado. Sin un ánimo de provocación, me parece que los lugares hay que tomárselos también cuando cambian las administraciones, es parte del derecho de la civilidad. Quería decir una cosa muy corta, quería agradecer al detective que participó, que ayudó mucho en este libro, que es Alejandro Viñolo Morris, un inspector de la Policía de Investigación y que tuvo a cargo de la investigación de Tejas Verdes, una investigación realmente buena y que a mí me ayudó mucho en el Y trabajo. comenzó a investigar con solo 26 años. Correcto. Notable. Sí. Casi tan joven como algunos de los torturados Claro. y asesinados. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás, muchas gracias. Y agradecemos a ver, que haya estado con nosotros Javier Rebolledo, que nos haya adelantado este libro, por eso está así, porque lo recibí en PDF y yo lo imprimí, está en imprenta el libro, El despertar de los cuervos, y yo le aseguro que hay que leerlo, pero que cuesta leerlo, pero es un testimonio útil para todos nosotros. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.